Bueno, ¿les parece que empecemos con el Sound of Freedom? Reinaldo, ¿conseguiste ver la película? No, mijo, esa aplicación se fundió. Después cuando la fui a usar, dice que que el dueño, que no estaba validado por el dueño y tres veces la intenté, Y me esto dejó a No la medio pude ver, camino. yo no la pude abrir. tampoco. Bueno, Ajá. Gabriel sí la vio, ¿no? Yo la hice. Y Álvaro, También. y yo también. No sé qué quieren hacer. ¿La hacemos, no la hacemos? Yo creo Sí, que ya es hora de hacerla, ¿no? Sí, hay me he que visto las darle. dos entrevistas y esas ya le dan a uno datos adicionales muy interesantes. Listo. Sí, es cierto. ¿Quién quiere comenzar? Álvaro. Pues no, yo no soy muy buen narrador, no, yo digamos hablar después de la película, un poco del entorno que hay por la película, pero sería bueno de pronto un resumen. Tú eres bueno para eso. Gabriel, habló de Gabriel, ¿no? No, hablaba de Tampoco. ti. Gabriel, Descarados, yo soy malo. descarados, ya, con mucho gusto. Déjenme, yo les muestro una pequeña presentacioncita. Ah, sí. Ah, no Ah, estaba no podía preparado. faltar. A ver si está viendo. Eh, es una cosa muy breve. ¿Están viendo toda o la Sí, parte? todo. Toda. Entonces voy a hacer el display. Ahora sí ven lo Ya, ya, que. ya. Listo. Entonces, Sound of Freedom, ¿no es cierto? Esto me lo robé del internet. Y ahora carajos, ¿cómo pasó esto? Ya voy. ¿Qué me dice? Bueno, yo vi la película, ¿no es cierto? Finalmente, y yo apreté lo que mandó Fernando, vi la película y hice lo que hacía cuando nos enseñó Nazareno Tedei a ver una película. Dice, ¿qué me dice la película? Dice, como la lectura estructural de la película. Y un guardia de aduana americano, motivado y apoyado por su propia familia, que tiene varios niños, decide dedicarse a rescatar a dos niños, creo, hondureños, de una organización de trata de niños que había secuestrado a esos niños de su padre y se los había llevado para México el niño y para Colombia la niña, y lo logra. Ese es para mí como el resumen de la película a grandes rasgos. Este guardia, primero motivado por su deber profesional, está tan comprometido por este objetivo que cuando lo retiran del lugar donde estaba buscando a los niños, que era México o Colombia, decide renunciar a su cargo para seguir esta búsqueda por su propia cuenta, arriesgando su propia vida al infiltrarse en estas organizaciones criminales y aún en las guerrillas colombianas, que eso es lo que aparece en la película. Y a través de eso consigue liberar a los niños gracias al apoyo de otros guardias, ex guardias comprometidos con la causa y de los gobiernos americano y colombiano. Para mí es el resumen, pero me gustaría si Gabriel y Álvaro quieren añadir algo al resumen general. ¿Sí? Pues Eh, perfecto. eh, Más o menos eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Álvaro. sí, sí, total, total, total. Yo creo que Bueno, está. entonces, con esa base de qué me dice la película, hice la segunda pregunta que me hago yo, y aquí las fotografías que me robé del internet de la película. ¿Cuál es el mensaje de la película? Es decir, una cosa es lo que dice y la lectura, pero resumiendo, que para mí, ¿qué es el mensaje de la película? Los poderosos y las mafias venden servicios de niños a pedófilos ricos globalmente. Para mí quedó un mensaje muy claro. El segundo mensaje es que eso es la esclavitud moderna más grande que hay, y lo dice el director al final, y la explotación de niños, especialmente pobres, es prevalente, es lo máximo y además sigue creciendo. Es mayor que el tráfico de drogas, ¿no es cierto? Y la tercera conclusión es, para mí, que yo dije, hombre, esta vaina es un crimen, sí, pero ¿cuál es el origen de que esté pasando eso? Y mi conclusión personal es que la desigualdad social y la falta de oportunidades, especialmente
en países desarrollados y en familias de bajo ingreso fomentan este crecimiento. ¿Por qué? Porque los niños están en la calle, los papás no están con ellos porque están trabajando o los han abandonado, pero ese es como otro mensaje subyacente a toda la película. La tecnología, al ser más accesible, también se utiliza por los poderosos para perpetuar y expandir dos crímenes brutales que son la pornografía y la prostitución infantil. Eh, Les cuento que al principio yo estaba como, ay, qué vaina tan estresante y lo que sea. Me arrepentí de haber pensado eso porque lo que me pareció fue una película nada estresante, pero sí muy, muy, muy seria, muy profunda. Eh, Como conclusión de esto, yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque al final hay un mensaje del director que dice, explica por qué la hizo. Primera película que yo veo que el director al final, en los últimos minutos le dicen, ahí va a haber un mensaje del director y aparece el mensaje y me impactó. Mi compromiso, esa es mi reflexión. ¿Yo qué voy a hacer? Porque es muy fácil decir aquí hay crímenes, denunciar, vociferar, divulgar, pero ¿yo qué voy a hacer? Mi reflexión fue divulgar, apoyar, contribuir, promover educación y familia. Y les explico. Divulgar la película y sus ideas entre mis conocidos. Tengo ese link, se lo mando, algunos no logran abrirlo, pero otros sí, y inclusive se lo he mandado a mucha gente después de la película, porque creo que es importante que sepan que esto existe. Entonces, divulgar. Apoyar decisiones gubernamentales para erradicar este flagelo. Y me siento orgulloso que Colombia lo esté haciendo. Y me siento también orgulloso que un gringo comprometido con esta vaina, que es la historia verdadera detrás de la película, lo haya hecho al punto de arriesgar su vida. Desconozco el contexto total de la película. Alguien me dijo que este tipo, el que lo hizo, al final es que adoptó a los niños en lugar de devolvérselos a su padre, pero eso es parte de otra historia. Contribuir y estimular programas que promuevan la equidad social. ¿Qué puedo hacer yo? Hombre, sí, puedo votar por candidatos que promuevan esta vaina, puedo incluir en este país y en Colombia, donde tengo la posibilidad, eso. El otro compromiso, promover el acceso a la educación gratuita. Y ahí tengo modo de ayudar. Tengo muy buenas conexiones, tengo personas que son cercanas a mí que promueven la expansión del acceso a la educación para todos los niveles, universitario, secundario, primario. Y yo estoy sentado en un par de juntas directivas de esas que yo creo que esto es importante. Y lo mismo a nivel de formas de trabajo para esta niñez y esta gente joven que cae en eso porque no tiene más otra alternativa y además les pasa eso. Que permitan a los padres estar presentes, estas formas de trabajo que le permitan a los papás estar presentes durante la infancia y la adolescencia de los hijos. Para mí este es un ejemplo clásico del mundo del trabajo que hace que las familias se desbaraten porque los papás están ausentes, tienen que trabajar papá y mamá y ahí están los niños sueltos en la calle a todo nivel, ¿ah? Porque no es solamente a nivel de los menos favorecidos. Acciones para la equidad social. Estimular programas que aborden la raíz del problema, que para mí es la desigualdad social y la falta de oportunidades. Conversar, promover, estimular acciones para lograr países con acceso a la educación para todos de manera gratuita y apoyar nuevas formas de trabajo. Y ya es una repetición de lo que había dicho. Conclusión. La película arroja luz sobre la oscura realidad de la trata de niños y la explotación infantil. Es imperativo tomar medidas tanto a nivel individual de cada uno como gubernamental para combatir este problema desde la raíz. El compromiso personal y colectivo puede ser un paso hacia la erradicación de este flagelo y la creación de un futuro más seguro para los niños en todo el mundo. Ustedes ven ahí en los slides, ahí abajito a mano izquierda, dice Smart Slides ChatGPT. Me lo hizo la inteligencia artificial esta presentación. ¿Les parece chistoso? Muy bien, gracias.
buen resumen. Yo no tenía ni Muy idea. buena, Pero muy entonces es de la buena. vida real, ¿ah? Claro, Álvaro y Gabriel, sus opiniones. Yo tal vez lo único que agregaría a tu presentación es el negocio en sí, que ese aspecto creo que te faltó, en el Ujú, sentido de que yo creo que en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a ganar el dinero fácil, mm, fácil y rápido. Y yo creo que ahí también tenemos que meter baza para que, por lo menos en nuestro contexto, eh, eso de conseguir el dinero fácil y rápido, pues que no sea una cosa eh, fundamental como muchos de los jóvenes lo están viendo. de acuerdo. Y es idéntico al caso del narcotráfico, las drogas, prostitución. Es un negocio que deja plata, Ujú. desafortunadamente. Buen punto, me faltó. Te lo agradezco y lo voy a completar. Bienvenido, Pedro. Gustazazo, vamos. Acabo de hacer una mini presentación, te la mando si quieres, y estamos comentando sobre la película, pero la pregunta es, ¿conseguiste ver la película? Sí, sí, pero no te oímos. Eh, a ver, Rivera. Sí, sí, claro, yo la vi. Perfecto, perfecto. Entonces ahora viene la intervención o los comentarios de Álvaro y después los tuyos, porque ni Néstor ni Reinaldo consiguieron ver la película. No, pero yo tengo comentarios de la entrevista. Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo creo que, no, yo creo que en la película per se, pues yo creo que está dicho razonablemente bien, mucho, muy bien, pero razonablemente suficiente para que podamos intercambiar conceptos. A mí hay, digamos, una cosa no que me molestó, pero me causó curiosidad, es la poca aparición de la fuerza pública, es decir, del Estado en la cosa. Siempre es una cosa de un tipo que juega a ser héroe y además lo hace con todo el lujo de detalles, pero como que las fuerzas regulares de los ejércitos de ese país, como que, mucho, ahí sí les toca ir, pero como que se han desentendido un poco del punto. Y al decir eso, desentendí un poco el punto. Después, tal vez, interesante que hablamos con Pedro, que ha tenido acceso a unas lecturas buenas y tiene una teoría, pues, bueno, una teoría, no, una realidad. Y es que detrás de esto hay gente supremamente poderosa. Esto, es decir, es un poco como la de los rifles, pues, mejor dicho, es tan importante como ¿cómo se llama el organismo ese Sí, gringo? la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. Exacto, exacto. Es gente, es decir, y bueno, y tal vez lo decía Gabriel también, las proporciones del negocio son impresionantes y va en crecimiento y evidentemente se sabe que hay gente muy poderosa, en concreto pues en Estados Unidos, que ese es su negocio, ¿no? Ese es su negocio. La fachada podrán ser hasta senadores o diputados a las cámaras, pero en realidad es el poder que hay, el poder, digamos, político que hay detrás de este flagelo tan espantoso, es evidente, es evidente. Eh, entonces, yo, digamos, como película, a mí como película no me emocionó mucho. Es una película, pues, que si no tiene un foro como este en que estamos buscando un poco qué hay detrás de los hechos, pues no pasará distinto. Es una película y además nos hemos vuelto tan insensibles que ya no nos afana que los niños lo estén secuestrando y se lo estén llevando. Es decir, como que se ha Eh, eh, normalizado como si fuera parte de la sociedad nuestra. Mira, una de mis nueras vio la película y salió absolutamente Devastado. traumatizada y dice que no va a soltar a su niño de la mano en ningún sitio. Y inclusive el pelado tenía en estos días un paseo del colegio y no se lo permitió. Entonces, pues no sé, yo creo que la película se enfoca mucho en Colombia, desafortunadamente. Eh, pues no tengo idea de cifras en Colombia, pero no creo pues que sea
la fuente primordial del negocio de los niños colombianos. Eh, y sí le impresiona a uno, pues, ver ciudades como Cartagena, como Bogotá, pues, en esos aspectos tan sucios y que, pues, no sé si corresponden a la realidad colombiana. Me gusta lo que dices, Gabriel, y quiero aportarles una cosa que me impactó muchísimo hace unas semanas. No sé si Álvaro estaba ahí cuando el Gordo Serrano, que es un jesuita que estuvo o está en Cartagena, nos dio una presentación sobre Cartagena o sobre la cuestión. Era un tema de jesuitas en tertulia y el hombre, además, bueno, presenta de una manera dramática, siempre por decir lo menos, pero presentó un cuadro, es decir, llegó un momento en que empezó a hablar sobre este tema ahí en Cartagena, que los jesuitas que están enfrentando ahí y lo están viendo, los números fueron desastrosamente altos. No tengo la menor duda de lo que está diciendo Gabriel, de que Cartagena es el paraíso, por lo menos en América, si no mundial, de la prostitución infantil y de la trata de niños. El Gordo Serrano, Jorge Eduardo Serrano, no me acuerdo cómo se llama, eh, presentó esto, le recomiendo un video. La verdad, inclusive, llegó a tanto y yo decidí con el comité editorial de editar el video para no publicarlo en algunos, especialmente al final, porque no era el Gordo Serrano, sino Alfredo Ferro, eh, también jesuita, entró a comentar y empezaron a citar nombres de políticos y de gente envuelta, y lo que menos queremos es nosotros ser reconocidos públicamente como lo que ellos nos estaban confiando. Entonces, editamos esa última parte para evitarnos un problema mayor, eh, pero sí creo que es un problema supremamente serio en Colombia y en Cartagena. Eh, y por eso la película, aunque presenta primero Tijuana y México y después, y los orígenes son Honduras, lo que sea, pero parece, y eso no lo tengo claramente para decirlo, pero sí parece que es un paraíso para esto. Cartagena y sus islas y sus cosas, ¿sí? Sí, eh, pues yo viví en Cartagena un tiempo y hace ya 25 años. Y en esa época ya era el paraíso de la prostitución y la prostitución infantil, pero no La trata. del negocio de trata eso no lo oí nunca. Sí, sí, sí. Bueno, don Pedro, Bueno, impresión a de ver, la película. bueno, mira, a ver, en primer lugar, yo creo que el fundamento es reconocer que existe eso de la forma como lo presenta la película, mejor o no tan bien, o como quiera que sea, pero existe esa realidad. Esa realidad, que, digamos, la película se da esencialmente porque hay una persona, este tipo, el que no aparece ahí, que está en las entrevistas, ustedes lo pueden buscar en Tim Ballard y lo pueden encontrar y lo ven a él hablando y por qué dijo y por qué hace las cosas y todo. Y la realidad, digamos, de la historia de él es esa, simplemente que él, después de pensar que un hijo de él o una hija de él pudiera tener el mismo problema, pues él se siente ya comprometido. Y como recuerden que él viene de este estado de Utah, creo que es. Eh, Él es natural de allí. Y como hay ahí tanta reforzamiento en la parte socioespiritual, si se me puede, entonces claro, él considera que es un mensaje divino que le ha llegado y entonces se va a trabajar y deja todo con eso lo dice él en las entrevistas, varias entrevistas que pude ver, porque estuve buscando ello. Entonces,
Eso hay que tenerlo en cuenta que es una forma que él va a tomar y que trata de buscar primero el problema y entender y buscar lo que ha visto o lo que ha podido censar, dijéramos, y dónde y cómo funcionan este tipo de cosas, pero también pensó en, desde el principio, en cómo publicar eso, en cómo hacerlo una realidad para todas las personas, sobre todo en los Estados Unidos. Y entonces resulta que él consultó como unas tres o cuatro de las productoras y con el problema de esto, perdón, con el problema que tenía es que ninguna de las productoras, hace unos que serían como 15 años o 10 años, qué sé yo, les interesó el tema, porque lo vieron como básicamente algo que la gente iba a rechazar. Eso es una parte que lo decían, pero dicen, es que esto no es lo nuestro, es que lo nuestro es producir dinero en cosas que la gente se sienta bien. Y eso le pasó en todas creo que fueron tres o cuatro de las grandes que trató de pasar y otras menores. Cuando él se acerca al problema de México, entonces se encuentra con el director de la película, que es que aparece para los que le han visto, él aparece Ujú. al final o Sí, no al sí. final, el que aparece al final es otro, es un amigo de él que se Ujú. hace firme. Pero bueno, lo cierto es que después de estar así, encuentra a este productor y director mexicano que también se asocia a él. Y este es el que le facilita el llegar al tercero, que es el que realmente hace en la película. Entonces, lo que estamos viendo es que la sociedad, desde el momento en que Tim Ballard se decide a publicar o a hacer lo posible para que se note, no se esconda ese tipo de cosas. eh, se da en ese momento y entonces, claro, lo que llega este tipo después, como no sé si ustedes, los que vieron la película, en un momento al final muestran ellos que gracias a que este hizo todos los esfuerzos para producir eso, en- se, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, decidió abrir una línea de apoyo a todas esas cosas y de búsqueda específica, así como en la DEA para los narcos, pues esto para la de los niños. Y eso es una cosa que es real. O sea, eso existe allí, lo están haciendo. Obviamente que no sé qué tan grande o qué tan menos grande o éxito hayan tenido, pero la realidad es que se hizo ese elemento. Eso es simplemente como para darles la Ujú. idea general que yo creo. Lo que sí es una pena es que se haya tratado por más de 7 o 9 años tratando de frenar. Nadie se concienciaba de la necesidad que tenía que publicarse y que saberse eso. Y ustedes Ujú. miran los primeros escenas, ven que son escenas de cámaras de calle que muestran momentos en los cuales se roban al niño, cogen a un niño y salen con él, o en una moto o en algo así. Y eso es lo máximo que podría haberse visto o que comenzaron a, a conseguir todos los que estaban en la acción cuando él ya comenzó todo el proceso. Bien, pero Ujú. parece una cosa que es decir, eso sí me dio mucho miedo, que alguien esté en un almacén y de pronto le agarren un niño, se lo monten en una moto y adiós al niño. Tal cual. Ese tipo de cosas, eso es lo que se daba. Entonces, eso me pareció todavía mucho más impactante que lo demás, porque lo demás es fílmico y como dices tú, Ujú. Álvaro, hay cosas que son importantes, pero creo que digamos, la ejecución fotográfica y todo ese tipo de cosas
que tratan de hacerlo suave, porque es que lo que hay detrás de todo eso es una maldad, pero terrible. Y Ujú, sobre todo cuando se saben ya que eso mueve más, más dinero, inclusive que el control, no el control, perdón, sino la producción y todo lo que se hacen con los mercados de armas que no ujú, sean lícitas, dijéramos, o propias, ¿no? De manera que eso es lo que aterra, que es un negocio enorme y que quienes están detrás del negocio, pues serán todos los más malos, más feos que aparecen en la película, pero es que hay muchos más ujú, que son personas políticas que son iguales de podridos, pues, que los que ustedes se puedan imaginar, pero son, ustedes miren el caso nomás de Andrés, el de Inglaterra, ujú. que eso es una forma de lo mismo. Claro, claro. Y eso es, digamos, una distorsión del interés, del placer o de lo que quieran hacer. Pero Ujú, claro, el tener una relación, ¿no?, oral de un niño de 5 años con un tipo de eso es que no merece sino un tiro, lo ujú, diría yo, claro. Es ujú, una deformación, pero esa es la realidad de lo que pasa ujú, en esas redes. ujú, Entonces, si personas como este, como el príncipe Andrés, como todos los que puedan estar, y todo lo que hay en Estados Unidos, ujú, porque en Estados Unidos tiene lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor en eso. Entonces, claro, hay que ser consciente de eso y el objetivo de cuando el mexicano saca la película es inicialmente el que la gente se entienda con eso, pero eso no pasa de entrada, porque solamente cuando lo estrenan o cuando lo meten en unos teatros de pequeñas ciudades y cuando lo ponen la primera vez en todos los Estados Unidos, creo que en 4 o en 5 estados, ya comenzaron la gente a impresionarse y a ser consciente y entonces a ir más en esas cosas. Pero sigue siendo algo que se ha demorado, fíjense ustedes, alrededor de unos 10 11 años en llegar a la posibilidad de que se descubra, por lo menos, ujú, de ujú, que existe eso. Entonces, claro, eso es yo creo que el valor que tiene la película. Desde el punto de vista fílmico, pues el tener los escenarios que no muestran descarnadamente actos, me parece que está muy bien ujú, porque lo defienden. ¿Sabes? Cuando alguien mira algo de porno y de pedofilia, lo que salen son cosas que ni los propios, o digamos aquí, por ejemplo en España, en la Guardia Civil, se impactan ellos de mirar lo que hacen en esas filmaciones. ujú, Entonces, claro, y eso que estos son los bravos, ¿no? Los que están entrenados en que nada les va a imponer. No, no, es lo contrario. Es lo contrario. Entonces, claro, el que eso salga a la posibilidad, al universo, no solamente a lo que restringen, eso es muy bueno, porque aquí en mañana se abren los cines en donde se va a presentar la película. wow, wow. Y eso Eh, es solo porque el tipo ha venido, porque ha hablado, porque lo que estoy comentando con ustedes, por ejemplo, los otros también los han comentado, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo mañana, yo a todas las enfermeras, a todo, porque en estos días una enfermera me estaba contando de que tiene una niña que tiene 7 años y la niña se va al apartamento de la abuela que está a 2 cuadras. ujú, Pues claro, cuando yo le digo que, que, bueno, que tiene que la vea, que ella quiere ir, que la niña quiere ir y demostrar que ella es grandecita y que va a ir donde su abuelita y tal cosa, pero es que yo le digo, es que eso uno no lo puede hacer ahora, porque no sabe ni siquiera cuál es la dimensión a lo que se están presentando. Es que no sabe uno cuál es la dimensión. España a mí me parece que es
un país en ese sentido, digamos, como relativamente poco peligroso, pero aún así pasa y pasa mucho, porque claro, es decir, no somos nosotros los que nos vamos a pedir, tráigame 4 niños o 50 niños, como aparecen en la fiesta, ¿sabes? Que eso puede ser un poco exagerado, qué sé yo, pero es que no somos tan conscientes porque no están tan cerca. Sin embargo, hoy mismo en un periódico he visto algo que les mandé también por el WhatsApp y que ya han hecho en la policía local una, una oficina que se encarga de cualquier cosa que tenga que ver con algo parecido y que está rastreando todo lo que puede haber. Y ya han parado y conseguido unos casos impresionantes. Qué Pueden interesante, hablar Pedro. ustedes. De manera que el punto, en mi opinión, que me parece un éxito impresionante es, primero, que haya una persona que pueda y tenga, tomar como misión en su vida dejar todo lo demás, porque el tipo comenzó a tener niños y todo, dejar todo lo demás, porque podía además, obviamente, ¿quién de nosotros? Yo en mi bicicleta no creo que sea tan eficiente como este, que era un alto, digamos, grado de especialización en todas estas bandas, que era lo que era el tipo. Entonces, claro, el que eso se vea me parece bien. Ahora, que lo exploten, yo creo que no, aunque lo exploten, a mí me gustaría que películas de esas que le hacen conocer a los que no sabemos que existe eso y que hay que interesarse por arreglar el problema, es necesario, siempre, siempre. En vez de Qué estar, bien. Y yo creo que no. pensando como abuelo, que hablábamos al principio, tal vez no estábamos sino Álvaro y Darío, eh, es muy preocupante porque ¿cómo vamos a educar a los niños? Un niño que no pueda salir al parque porque de pronto se lo llevan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo manejamos esa situación? Hay una cosa que es real, Gabriel, y es que nosotros tenemos que ser conscientes, primero, de lo que existe y de lo que es la realidad, porque a veces nuestro miedo no nos permite, digamos, entrar dentro de el mundo que tenemos alrededor. Por ejemplo, lo que tú comentaste, que me parece que no es nada raro ni nada de difícil que una madre se sienta impactada cuando mira una película que demuestra que a la vuelta de la esquina le pueden llevar el niño, por ejemplo. Eso obviamente eso si le impacta a uno, imagínate, pues que no a ellas en directo. Pero lo cierto es que ese impacto se puede manejar como nosotros podemos, conociéndolo, evitar. Y esa es la clave. La clave es que si uno es consciente de que puede pasar eso, yo cuando entro a un sitio donde veo que hay niños corriendo y todas esas cosas, pues a mí me da por mirar que hay gente rara alrededor o alguna otra cosa. No es que la busque, pero que soy consciente de eso. Es como si a mí me dicen hace 20 años que por qué no me doy una vueltica por el cartucho. Pues hombre, me meto la billetera en el calzoncillo para que no me lo puedan sacar rápido y todas las cosas, lo que uno debe hacer dentro de la sociedad, pero lo que no puede hacer es que eso se niegue o que se Ujú. permita o que de alguna otra forma, ¿entiendes? Entonces uno lo que tiene es que enseñarle también a ellos a defenderse de todo ese tipo de cosas. Yo Exactamente. aquí en España me da mucha risa y además mucha alegría el que, por ejemplo, cuando estoy cuando estaba con los niños, yo saludaba a otros niños y los niños me dijeron, yo no tengo que hablar, no, usted no tiene por qué hablarme, o decían, no tiene que hablarme usted, refiriéndose a que le dicen a los niños no hable con personas mayores que no conozca, por ejemplo, Ujú, ujú, cosas de ujú, ese estilo, ujú, y que los ujú. niños mismos vayan haciendo porque ellos lo pueden hacer. Esa Vale. captación de qué momento no es bueno exponerse.
Ujú, Y ujú. eso es lo que uno les puede enseñar. De hecho, es lo que por lo menos a los míos les enseñaba con esto de las artes marciales. Pues yo no les decía pégale porque le va a servir nada, sino ponga la cabeza y mire lo que no, dónde puede tener problemas, y no más. Claro, claro, qué bien, qué Eso, bien. eso yo creo que es una forma de trasladar, dijéramos, ese tipo de degeneraciones en una forma, digamos, constructiva, no de Ujú, asustarse solamente, sino de estar consciente y, digamos, compartir con ellos ujú. en cualquier tipo de cosas. Claro, Eso es claro. la Qué opinión, bien, digamos, general. qué bien, Pedro. Muy, muy completo lo que nos has dado también. Reinaldo quería decir algo. Sí, quiero hacer una reflexión adicional a todo lo que ustedes han dicho, me parece estupenda. Y estas realidades realmente no son simples ni sencillas de abordar ni de solucionar, pero en la medida de lo posible podemos nosotros discernir qué es lo que podemos hacer individual y grupalmente, como ha apuntado Pedro, pues para prevenir que esa tragedia no ocurra. Quisiera traer simplemente un aspecto que es una sola frase de la película, que te quiero darle un poquito de profundidad. ¿Se acuerda que la película en algún momento dice, los niños los hijos de Dios no están en No venta? para inventar. Ujú. A eso quisiera hacerle un pequeño profundización, a ver si me la permiten. No sé si se acuerden algún momento que hayan escuchado dos pasajes de los evangelios. Esto lo estoy sacando de Marcos. Los voy a leer y hacer la reflexión. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, a Dios. Ese es un texto y en ese mismo capítulo, que es el noveno, en el versículo 42, dice así, cualquiera que haga tropezar, o en otras traducciones es escandalizar, tropezar, escandalizar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ah, entonces la reflexión mía que quisiera meterla en nuestra reflexión es dónde se nos ha perdido en la educación común y corriente, especialmente la colectiva y la cultural, en donde al niño no se le ha dado el valor de hijo de Dios, de pequeñito de Dios, de ser uno de los preferidos de Dios precisamente por ser tan inocente, inofensivo y tan desprotegido. Entonces, en la medida en que nuestra educación espiritual esté falla, en donde la grandeza de un niño está en su inocencia y en lo que él representa como ser quizá la expresión más bella y pura que existe en el ser humano de ser la imagen y semejanza de Dios. Porque definitivamente cuando un niño nace, es imposible no tener un sentimiento de querer abrazarlo, besarlo y decirle qué preciosura, por Dios, esto es algo extraordinario. Es la manifestación del amor de Dios hecho carne y viva en un pequeñín. Entonces, cuando perdemos esa dimensión a medida que vamos creciendo, sobre todo cuando van creciendo, se van independizando, se van volviendo más agresivos, más rebeldes, etcétera, 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 esa primera imagen de inocencia se nos pierde. Cuando estos señores que raptan y se meten a montar un negocio de rapto de niños, ellos en ningún momento han pensado en lo que estamos en este aspecto que lo pone de manifiesto pues los evangelios. Son hijos de Dios indefensos que
de nuestra parte deberíamos hacer lo posible individual y colectivamente para protegerlos, para proteger esa inocencia que no sea violentada en la forma en que esa estructura tan asquerosa lo hace. Porque no adentró mucho la película ni era el momento, pero el impacto psicológico destructivo que tiene en un niño que ha sido violado, así como eso sí lo presenta múltiples veces en un año, es impresionante. Ese niño realmente su psique está desbaratada. ¿Se acuerdan cuando en la primera escena el gordo, eso sí lo alcancé a ver, dice que levantó una muchacha y cuando fue a pagarle, vio en el rostro de ella una pena enorme, un dolor infinito en los ojos. Y se dio cuenta de que ella no era una mujer, sino una adolescente. Y le preguntó, y ella le confesó que solo tenía 14 años y que había estado haciendo ese negocio de un par de años. Entonces, volvemos a eso, es que si en la sociedad el respeto por el niño no se cultiva como uno de los valores de la cultura, del aprecio que tenemos a estos niños, que son el futuro de la patria, son el futuro de la mujer, de cualquier manera de concebir la grandiosidad de lo que podemos llegar a ser. Entonces, nos volvemos insensibles, pero un solo niño que es ultrajado de esa manera, al ultragente, es lo que se debería hacerse precisamente lo que dice el Evangelio, ponerle una cuerda, una rueda de molino y tirarlo al mar, porque es absolutamente impresionante lo que le hace el impacto y la destrucción psicológica y espiritual que este tipo de negocio hace en los niños. Entonces, si Sí. de alguna manera podemos enaltecer el valor que tiene el niño como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, creo que de alguna manera contribuimos a protegerlos, Gracias, como cada Reinaldo. uno individualmente. Muchas gracias, muy amable. ¿Algún otro comentario que les haya surgido en la conversación? Eh, Pues aunque no es exactamente el mismo tema, pero anoche viendo el noticiero me conmovió casi que hasta las lágrimas eh, el asesinato de los 40 bebés en manos del Hamas, que los decapitó. Y pues no sé qué es peor, ¿no? ujú, Pero ujú, se da uno cuenta que la maldad del hombre es algo que ujú, es que ni los animales se comportan de esa forma. Ujú. ujú, Me conmovió mucho y pues no tiene relación, ujú, pero ujú. son niños también. Álvaro. Sí, pues iba para otro lado, pero magnífico, magnífico pues dentro de lo dramático, lo que comentas tú. Es que yo creo que ese es un tema que deberíamos meternos, mejor dicho, deberíamos trabajar un poco sobre eso de pronto para no sé si la próxima o qué, como las reflexiones que como grupo tenemos sobre lo de Hamas y lo de la intervención, pues, y lo que falta, porque Israel se va a devolver con todo, ¿no? Ah, Israel se va a seguro. devolver con todo, Olvídate. eso va a ser horrible. Entonces, pues hacerle eco a Gabriel y yo creo que vale la pena que le dediquemos un poco de tiempo y de reflexión como grupo a esa situación. Detrás de eso hay mucha ignorancia, la mayoría de nosotros estoy seguro que estamos un poco ignorantes sobre los antecedentes de eso, de manera que cualquier luz que sembremos y todo eso, yo creo que no hay nada más importante en esto, más dramático en el planeta Tierra que esto, que esa situación. Entonces valdría la pena que le dedicáramos un poco de tiempo a eso. Parece eh, excelente. para no salirnos del tema, y me parece muy válida la sugerencia, les recuerdo que la semana entrante tenemos el tema de la exhortación del Papa sobre la que acabó de hacer, que nos mandó Mauricio. Eso fue fijado la semana pasada y ese será el tema de la próxima. Pero la otra cosa que me parece interesante
yo mismo soy ignorante en esto, pero sí me parecería interesante buscar un poquitico alguien que tuviera un poquito más de bagaje, yo me confieso que no lo tengo, sobre el conflicto árabe, digamos, de Israel con Palestina. Yo tuve en algunos noticieros algunas cosas que me parecieron súper interesantes en noticieros de Colombia, no de Estados Unidos, donde es decir, el origen de todo esto, el origen de todo esto, y no quiero dar, por lo menos, no quiero mostrar parcialidad. El origen de todo esto fue el final de la Segunda Guerra Mundial, donde a los palestinos les llegaron y les pusieron un Estado y se los impusieron. Y ahí empezó todo. Pero me parece importantísimo que entendamos de qué se trata, porque ahí lo que hay es una cantidad de cosas reprimidas del pasado, de violencia institucional, de decisiones de la comunidad internacional, porque si no estoy mal, esa fue una de las decisiones, darle un país a Israel y se lo impusieron encima a Palestina. Y de ahí comenzó todo. Y comenzó toda la reacción. Y si yo estoy en el otro lado y me pasa eso, ahí es donde uno dice, oigamos a alguien que nos dé una visión histórica bien equilibrada, porque la tendencia, yo me sorprendo, en Estados Unidos, por lo menos lo que yo he visto aquí, el 80% de los noticieros de Estados Unidos, y además son propietarios los judíos, no hay nada de valor a la posición palestina, nada. Son unos terroristas, hay que acabar con ellos. Ahora, si usted ve las noticias por el otro lado, el mundo árabe, no todo el mundo está tan de acuerdo y el mundo de los que recibieron esta situación. Lo dejo como una preocupación y me parece importante que hagamos eso en 2 semanas y ojalá pudiéramos conseguir a alguien que nos dé una explicación, porque en mi modesta opinión, es algo que estoy completamente de acuerdo que los crímenes y las cosas son, pero ha habido muchísimos años. Yo estaba vivo en el año 77 cuando la guerra del año 77 donde Israel expandió sus fronteras y las expandió brutalmente y donde se creó el Estado Yom Kippur. palestino, Yom Kippur. Entonces, por eso me parece que las cosas tienen que ser vistas en un contexto, no en un detalle. Y evidentemente los detalles son súper censurables. Eh, si alguien tuviera a alguien conocido, yo voy a tratar de buscar a alguien que nos pueda dar una pequeña visión, no digo de un lado o del otro, sino lo más objetivo posible. O si hay mucha publicación, si tenemos publicaciones sobre eso equilibradas, con muchísimo gusto las compartiré si las tengo y lo mismo les pido a ustedes, ¿no? Pero volvamos a la película. Bueno, si están pensando, de pronto yo pudiera conseguir a alguien, pero tal vez en inglés, pero Ujú, sería pues desde el lado punto de Israel, ¿no? claro, Am, claro, claro. Cuando se dice pues que fue la imposición de un Estado a Palestina, no es que hubiesen aparecido los judíos de un momento a otro en Palestina. No, claro, Palestina estaba claro, lleno de judíos y de palestinos, claro, claro, ¿no? claro. Y ellos tenían su arraigo, ¿no? Y no fueron ellos precisamente los que escogieron el lugar, sino fueron las Naciones Unidas. Y Exacto, también hay que pensar en que fue como el resultado de los 5 millones de judíos que murieron totalmente de en el acuerdo. Holocausto, en donde fueron masacrados en muchísimos países de Europa y, de, y en Rusia, ¿no? Um, que se les estaba dando pues un escape, ¿no? En que nadie los quería recibir, incluyendo Colombia, ¿sí? Claro, Ahora hay que ver pues con lo que fueron las guerras. Ahora, ustedes saben, estoy casado con judía, tengo una vista muy polarizada claro, de esto. Lamento muchísimo lo que está pasando. Estoy de acuerdo en que las mayores víctimas es el pueblo palestino,
¿sí? Ujú. Pero a consecuencia de Hamas, ¿sí? Y nunca va a haber una paz mientras haya personas como Hamas y como Irán en que estén patrocinando eso. Um, y tengo una visión como decía, parcializada acerca de la situación en Ujú. Israel. Somos muy defensores de Israel, y no solamente en pensamiento, sino también económicamente. ¿Sí? Eso es una cuestión en que es increíble, pues, la solidaridad del pueblo judío. ¿No? No es simplemente de que mostrar la bandera, mostrar la foto, sino efectivamente apoyar económicamente y en lo que se pueda al Estado de Israel. Eso es lo que hace la gran diferencia con Israel. Sí, todo el mundo, el sentimiento antisemita es increíble. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no juzgar, por ejemplo, a Líbano? ¿Sí? Líbano es un país libre, pero fíjese cómo vive. Vayan ustedes a Haití, ¿cómo vive? Vayan ustedes a Saudi Arabia. Si usted no Ujú. pertenece a la, a la realeza, usted es porquería. Usted Ujú. no tiene ningún derecho, usted no es nadie, ¿sí? Pero sí, Israel parece que invitara las críticas de todo el mundo, ¿sí? De verdad que Israel quisiera tener paz, ¿sí? Pero, pero mientras haya personas como Hamas en que quieran meter al pueblo palestino, ¿sí? Como el hostage, Ujú. las víctimas, ¿sí? No va a haber paz, ¿sí? Y si ustedes fueran israelíes y si ustedes estuvieran viviendo las atrocidades que están pasando en este momento, como con lo que dijeron ustedes, la matanza de los bebés, carajo, va a haber mucha polarización, se va a querer que haya una venganza terrible. Una cosa es para nosotros que no estamos directamente afectados, verlo desde la barrera, decir sí, sí. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte, pero es lo que dicen. Si es mi esposa o mi hija la que es violada, carajo, que maten a la persona, ¿no? Es muy Fernando, difícil juzgar una cuestión de esas. sí. Me parece muy válido lo que dices, Néstor, y estoy completamente de acuerdo. Fernando, que acabó de llegar, ya terminamos o vimos más o menos el tema de la película. De repente entró un subtema que fue la guerra y los asesinatos de la guerra y tal, y quisiéramos proponer tratar este tema después de la semana entrante, que vamos a tener la exhortación del Papa para el tema de la semana entrante, como habíamos quedado, y sin querernos nos metimos en este tema tratando de ver, y yo creo que lo importante de que lo consideremos es que podamos verlo sin dividirnos entre nosotros, ¿no es cierto? Tratar de buscar algún punto, digamos, que sepa del tema y que muestre situaciones, digamos, de lado y lado. Todo conflicto tiene dos lados. Y yo creo que lo que Néstor acaba de decir es supremamente válido y lo respeto profundamente. Y mi intervención anterior, cuando tú entraste, Fernando, yo estaba diciendo que era importante también considerar el otro lado, ¿no es cierto? El lado de los palestinos. Y creo que esa es la idea de en 2 semanas, es decir, la semana entrante tenemos lo de la exhortación del Papa y después tendremos lo otro. Pero si quieren volvemos al tema original de la película, porque yo sé que Fernando tenía y tiene una opinión sobre eso. Y yo creo que te vamos a mandar el video de la sesión para que la puedas ver, pero nos encantaría oírte en tu posición sobre la película, Fernando. Bueno, gracias. Me excusan el retardo en entrar, pero esas cosas de la vida que uno no se espera, así como los ataques de un país a otro, me llegó una prima entrañable en mi corazón, con su esposo, viven en Miami precisamente,
y me llegaron de sorpresa. Estaba atendiendo otra familia de Medellín, Sol Beatriz y Ah, su esposo, quizás los conoce Darío, y entonces se me bien. volvió la vida un conflicto y acabo de llegar con mi primo y su esposo, con mis primos, pues los dos, estaba cenando porque a última hora me invitaron y bueno, Bueno, esas siempre cosas se eres dan. bienvenido, Ferdi, Bueno, siempre eres bienvenido. vea, dos Además, cositas si quieren. es un gusto ¿Sí? que sean ese tipo de conflictos. Ah, no, sí, sí, Ah, sí, unos conflictos deliciosos. Vean, si quieren les digo dos cositas, tenía preparado ah, algo, pero dale, dale. no quiero extender porque ya pues ustedes han avanzado, pero no No, sé qué todavía comentaron de tenemos media lo horita y tú eres comento, el límite con Pedro. lo comento, no tengo aquí las notas, pero bueno, eh, sobre la película. La vi dos veces, la segunda vez en una versión mucho mejor de la que el link que había mandado inicialmente y me mandaron el link, pero desafortunadamente no lo encontré porque quería mandárselos anoche mismo, que es con la versión mejor. Pero bueno, vean, eh, tal vez tres o cuatro cosas, a ver si me acuerdo. La primera, me impresiona, obviamente, la situación tan terrible de un papá angustiado por la pérdida y el rapto en sus narices de sus hijos. Curiosamente no aparece la mamá de los niños, no aparece ni se sabe qué sucede, si existe, no existe, si están separados o no, y por eso hay a mi modo de ver, una visión paternal, paterno-maternal, que enfrenta a un papá, porque los ama con todo su corazón, los ama, diríamos, entrañablemente, como amaría una mujer, porque es fruto de sus entrañas, pero el papá también siente profundamente el desespero, la angustia. Y me llama la atención eso, que no es una mamá la que está detrás de eso y nunca aparece la figura materna de estos niños. Lo segundo, la que más sufre es la niña, la que más sufre es la mujer. Y en contraste con esto, me parece muy significativa la reacción de la esposa del rescatista, se me olvida el nombre, que es Sí. la que le dice, ve a rescatar a los niños. Ujú. Es ella la que lo impulsa, la que lo anima. Es una mamá que teniendo sus niños, ¿cuántos niños? Son 8 niños los que tienen ellos, o 5, o Sí. 6, los que sea. Uf, Es ella la que motiva al hombre para que le diga, Es tu tarea". Es una función paternal, maternal también, que descubras, rescates y traigas a esos niños y esa niña. Por lo tanto, me parece que hay una lectura sobre la mujer interesante ahí, porque es la misma mujer, otra mujer, la que coordina, la que maneja, la que genera toda la corrupción tan horrible. Una mujer sin entrañas, porque con su seducción, su encanto, no solamente seduce a sus compañeros criminales, sino seduce a los niños inocentes. Entonces hay una dualidad tremenda ahí en la lectura del papel de la mujer, ¿no? ¿Cómo puede ser o una diabla o una redentora, ¿no? Estoy contrastando la reina del secuestro con la esposa del rescatista y la ausencia de una mamá de los niños. Uh, por otra parte, el sometimiento de estos niños, ¿no? No solamente es un abuso sexual el que se genera entre el guerrillero y esta niña que compra, sino que es una esclavitud de trabajo. Primero trabaja y después me das alegrías y satisfacciones, ¿no? Eh, Creo que el tratamiento me parece muy decente de la película, de no mostrar ninguna escena eh, erótica, por decirlo de alguna manera, o truculenta en el campo sexual, sino que la insinúa claramente, pero no tiene un manejo decente, diríamos, en ese sentido. Pero me impresiona que es la niña la que primero tiene que pisar esa coca, someterse a la bajeza de trabajar, de obedecer, de, de no tener voz para nada y estar sometida a un hombre que
pues tiene toda esa dualidad, ¿no? De entre la juerga, la borrachera, la revolución, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y una figurita inocente e ingenua sometida a todas estas situaciones. Eh, Queriendo la niña demostrar también ya desde el inicio un cierto liderazgo, ¿no? Ella es la que quiere gritar, quiere liberarse, quiere entusiasmar a sus compañeritos de que griten, de que se liberen, de que, bueno, sin embargo es la que termina llevando la parte peor. Bueno, espontáneamente me acuerdo de eso, había tomado unas 4 notas, eran 4 puntos, pero creo que los he revuelto un poco, pero más o menos es esa la situación, ¿no? De una insensibilidad del adulto, de una falta de sentido paterno y materno para generar toda esta corrupción a base de criaturas inocentes, indefensas, débiles, todavía en su desarrollo, y por otra parte la fuerza y el poder de la convicción de la dignidad humana por parte de los rescatistas. Eso. Ah, una última cosa, y que es lo que les dice ¿cómo llamaríamos? El gordo que fue primero eso, pedófilo y todas esas cosas, y un buen día tiene un momento de gracia, ¿no? Como él lo cuenta, ¿no? Sí. Confundiendo una niña de 24 años con la cual ha tenido relaciones y ha hecho todo lo que, pues, satisfaciendo sus deseos, eh, eso, eh, por, de fornicación y de uso de la sexualidad, etcétera, y descubrir que no tiene 24 años, sino que es una menor de 14, ¿no? Y no obstante, la niña se disfraza y se camufla como una mujer adulta para poder, eso, sacar dineros, sobrevivir, afrontar la vida, qué sé yo, ¿no? Tantos motivos que puede tener. Pero el golpe que tiene este hombre, de decir, ¿qué estoy haciendo con estas niñas, no? Y muestra la capacidad de conversión del hombre, la capacidad de cambio, la capacidad de transformación cuando se deja tocar en lo profundo. Sobre todo porque él mismo va a decir, ¿no? ¿Sí? Cuando Dios habla, no hay otra cosa que obedecer. Creo que la frase que él pronuncia y que entusiasma también al rescatista decir, sí, Dios está hablando y hay que hacer, no hay salida, hay que obedecer. Cuando hay una fuerza superior, cuando hay una convicción, cuando hay un valor superior, no hay más manera que actuar y actuar a riesgo de lo que sea, ¿no? De la vida. Obviamente, cinematográficamente me parece un poco Deus ex machina la fuga del campamento y el rescate de la niña, pero bueno, dejémoslo en un plano secundario porque pues algo tiene que tener de final glorioso o lo que sea. Cinematográficamente, pues eso no me pareció de mucho valor, pero creo que no quita el mensaje más hondo y más profundo de la conversión de este compañero que no entra, obviamente, no me acuerdo cómo se llama el gordo, pero en fin, me olvido los nombres, pero que se convierte y sin embargo maneja toda su habilidad y toda su destreza y toda su, llamemos así, sabiduría cuando estuvo metido en el mundo de la droga, de la corrupción, de la trata de niños, para poner eso ahora en un plano positivo de ayudar a las estrategias de rescate y de recuperación de los niños. Entonces, me parece que hay un tema de conversión ahí muy hondo, muy profundo, de esa capacidad del cambio del ser humano cuando es tocado en sus dimensiones y en sus valores más hondos y más profundos que no se pierden, ¿no? Así haya pasado por situaciones sumamente críticas, adversas o incluso que pueden ser consideradas y valoradas como insanas, injustas, malévolas, si se quiere, ¿no? Pero hay una capacidad de cambio y de conversión. Bueno, Bien, hasta ahí para no alargarme, pero eran más o menos los puntos que había qué reflexionado. bien, oiga. No, Bien, no, bien. estupendo, estupendo, Fernando. Y vas a ver nuestras opiniones en el video. No, no te las podemos repetir ahora, pero yo quisiera añadir un poquito, dos cositas que me llamaron la atención de todo lo que escuché de todos ustedes. El papel, alguien insistió, y no recuerdo quién, el tema de lo ocultar. Y Pedro hablaba de cómo esto se ha mantenido oculto durante tanto tiempo y cómo hubo gente que no estaba interesada en que esto saliera a la luz. Y lo uno al tema de los poderosos, que también Pedro lo mencionaba y algunos de ustedes, hay mucho poderoso
que cree que el dinero es para hacer cualquier tipo de compra y evidentemente entre más poderosos a veces las presas de sus deseos evidentemente no son personas del mismo nivel, ni social, ni cultural, sino gente débil, gente que tiene otra necesidad y el utilizar el poder para doblar voluntades, a veces a la fuerza, o a veces simplemente convenciendo de algo que el otro no tiene, como la posibilidad de ser estrellas para las niñas, que el papá podía hacer modelar para ser modelo. Los patrones, digamos, del éxito, detrás de eso es una carnada para el poderoso adquirir lo que de otra manera no pudiera adquirir porque socialmente y éticamente no es aceptable. Y a mí me preocupa mucho el cómo gobiernos y personas de gobierno, y Pedro lo sugirió y yo no creo que es verdad, los temas como el narcotráfico y como el tráfico de adolescentes y de niños es un tema donde hay gente poderosa envuelta, y yo diría políticos también, que no les interesa que eso pase, o que eso se acabe, porque tienen inversiones, porque tienen intereses personales. Y para mí lo único que ha salido más o menos es lo de este millonario Epstein, Jeffrey Epstein, que mataron Jeffrey aquí. Epstein, sí. Pero este tipo, es decir, estaba en su lista desde Bill Clinton al príncipe Andrés y siga la línea. Bill Gates, Los, Blackstone. todos estos tipos, es los poderosos, que no está bien visto que anden en un lugar, en un lugar público para ese tipo de cosas. Entonces, pues se compran una isla o crean su propio burdel o crean su propia organización para poder y ocultar el poder y el ocultar. Eh, y ahí es donde yo pienso que por lo menos tengo la esperanza de que estos medios de comunicación cada vez más abiertos puedan empezar a revelar este tipo de cosas. A mí me parece la película espectacular en ese sentido, de poderlo hacer. Lo que decía Pedro, después de tanto tiempo que esto empiece a ser visto y que va a causar ampolla, claro que la va a causar, porque a más de uno y en más de un país. A mí me sorprende porque en Estados Unidos no ha salido. Yo no la he visto en cartel en los Estados Unidos. Yo sé que ha salido en otros lugares. En España me dice que Pedro va a salir la semana entrante. En Colombia salió. Y, ¿qué hay detrás de eso para que esto no salga? Evidentemente, más de un billete, ¿no? ¿Algún otro comentario? Estamos cerrando el tema de la película. Tuvimos una programación para dentro de 2 semanas. Eh, ¿O le dimos ya final a todo esto? Ah, podría ser si Pedro se anima, la parte clínica, psicológica clínica. ¿Por qué un individuo llega a esas alturas de preferir una actividad sexual bajo todo nuestro criterio anormal? Porque un niño y una niña no es realmente una Eso. personita con capacidad de consentir consensualmente, sabiendo lo que le está pasando a ese tipo de cosa, al menos que ya ha sido destruida. ¿De dónde puede llegar una mente humana a querer y preferir ese tipo de dominio sexual que llega hasta el abuso de una criatura que no puede defenderse? Muy interesante, porque todos esos señores de esos poderes, parece que todo lo otro que le habrán dado tanto dinero, ahora quieren lo más extraordinariamente exótico o aberrante como el otro próximo paso de satisfacción. Podría ser un buen tema, me parece, porque es rarísimo que un individuo Claro, quiera Pedro. preferir eso que a una relación sexual, aún
puramente sexual comercial, pero con una mujer adulta o un señor adulto que es Hay, consensual. hay una parte que, pues, que simplemente para hacer un comentario que no, pues no puedo darles datos, pero la esencia normal es que en el desarrollo cerebral del individuo o de los individuos existen siempre una necesidad de avanzar, de ir más adelante, de ir al más allá. Si ustedes lo ponen eso en relación con lo que son, entre comillas, los vicios, ya no sea farmacológicamente directos, sino aquellos que son de un carácter esencialmente hedonista y que funcionan en la vida pensando esencialmente que están viviendo para tener el placer. Es decir, cualquiera que haga cualquier cosa, cuando de adolescentes o antes de adolescentes comienzan a conocer todos esos mini placeres y todo ese tipo de cosas, pues eso es un elemento de entrenamiento que está dando en el cerebro. Entonces, claro, las culturas en eso influyen mucho. Fíjense ustedes que si nos vamos a principios de la era de Cristo, pues lo que había en los romanos era una podredumbre impresionante. Hay una serie que pueden ustedes ver que se llama eh, no, se los envío después, que es una serie en donde muestran cómo ha sido la historia de la mujer en Roma, en la época de Roma. Eso era, por todas partes, era peligroso en todos términos. Y las historias de Calígula y toda esa cantidad de cosas. Es cuando la gente cree y quiere o piensa ser mejor, hacer mejor o sentir más intenso. Ustedes no sé si han tenido compañeros, supongo que no en los seminarios, en donde los chicos quieren hacer cosas cada vez más allá, más difíciles o Ujú. más, digamos, de mayor Descubrir peso. nuevos horizontes, ¿no? Sí, 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 Descubrir como nuevas exploración, cosas. Más exactamente. atrevido. Claro, perdón, la palabra es perfecta, atrevido. Se atreven, Ujú, pero no es porque solamente, digamos, el placer que les puede dar la autoimagen que se están dando con lo que logran. Esa es la ujú, diferencia. Es decir, ujú, si a uno la educación está no en el plan que normalmente la tenemos ahora en el mundo medio, que es que tiene que ser el mejor, que tiene que ser el más guapo, que tiene que ser el más macho, el que toda esa cantidad de cosas, sino que tiene una conciencia de qué es lo que vale, que los valores, lo que es la esencia y que no por hacer más va a hacer más, sino simplemente por otras razones, claro, pero ese es un elemento importante. Es decir, que cuando en todo tipo de vicios y en todo tipo de desorden, porque eso es importante, se da eso, en que se quiere llegar más adelante, más afuera, y obviamente lo que sucede es lo contrario. Cuando ustedes miran que hay estudios que muestran que en la pornografía, cuando comienzan a ver pornografía, hombres o mujeres se estimulan mucho, pero que poco a poco van perdiendo ese estímulo, porque les aburre, porque ya no les da nada, porque qué sé yo. Entonces comienzan a tratar de hacer otras cosas. Y dentro de las otras cosas ya aparece, como dicen en cualquier parte, como aparece el negrazo con la guasamalleta. Y entonces ya todos quedamos pequeñitos en comparación. Pedro, hay algo que tenga que ver con procesos culturales. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo una España, por decir alguna cosa concreta, en la época de la restricción y de la cuestión cultural religiosa profunda, de la prohibición de muchas cosas, de la imposición de muchos valores, incluso cristianos, cuando llegó lo que se llamó el destape, no fue una cosa que se fue al otro lado, en el sentido de vamos ahora a poder experimentar todo lo que siempre quisimos, pero que la sociedad no nos lo permitía y que sea una cosa, lo que estoy entendiendo, lo que tú dices es que de repente en la cabeza de estos individuos hay es algo que nunca he hecho y que quisiera hacer.
y que ahora tengo el poder de hacerlo pero que nadie me lo restringe. ¿Hay algo de eso? Hay mucho de eso, hay mucho de eso. Lo interesante es que si ustedes miran, la gente entonces era una gente, entre comillas, disciplinada. Eso es con lo que yo entiendo de todo lo que he leído en los libros que me la paso leyendo y notando cosas de la historia y cómo se ha desarrollado todo eso. Pero es que está muy claro que cuando sale el destape, la gente quiere explorar porque han tenido un tiempo muy largo de restricción. Y esa parte es una cosa que en la educación a veces no se toca, no se tiene en cuenta, pero es muy importante. Ustedes han visto que, por ejemplo, en Inglaterra es muy coercitiva. Son todos, tal, tal, tal. No hay esos cariñitos que nosotros nos hacemos allí en Latinoamérica y todas las cosas. Y ustedes compararían, no es lo mismo la educación de un hijo aquí en Europa o en España específicamente, que ya la conozco más o menos bien, con la que se pueda dar en Rumanía, por ejemplo, o la que se daba en Inglaterra. Y eso marca mucho a las sociedades como tal. El asunto es que a un Occidente tratando de expandir las buenas costumbres, entre comillas, las democracias, las libertades, todo ese tipo de cosas, ha fallado en cohesionar eso como un modelo de todos. Y así es Ujú. que nos salen de pronto en Austria, Austria no es, en Hungría, un Víctor Orbán y todos quieren ir detrás de él. Así como hace poco hay unos neonazis nuevos que están en Alemania y son como sectas que tratan de hacerlo y tratan de ir más allá. Es esa necesidad de tener el balance entre la opresión previa, que es inhibición, que lo que Ujú. hace es que va reverberando hasta que sale y ese salto, si no tiene estructura adecuada a la sociedad, pues lo jode todo. Ejemplo, ¿a quién se le ocurre sacar a niños en el campo para darles un fusil para que maten soldados? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Pero claro, como eso es lo que tienen, pues entonces eso es lo que hacen. Y si lo que le dicen los demás, los guerrilleros, es que no, que sí, usted tiene que ser valiente y los drogan para que se vayan a la lucha y a disparar allá, pues eso es lo que pasa. Entonces, claro, estamos viendo lo que es este mundo en este momento actual. Y la Perfecto. realidad es que haciéndole caso a Álvaro que dice que yo soy muy de derechas, yo en eso no es que sea de derechas, soy un, que decía, una tila. Un recto. Digo. Yo decía que soy una tila, porque, por ejemplo, fíjate que, por ejemplo, en la historia han sido 23 años en las artes marciales con este grupo que teníamos nosotros que era fantástico. A mí me parecen tipos fantásticos, simples, sencillos, sin nada, pero con disciplina todas las cosas, la gente se les trataba bien, no tenían ningún problema, los hacían esforzar. Ese tipo de cosas es lo que estructura que una sociedad no se deje engañar por todo lo que se está dando ahora en las redes, en las imágenes, en qué es lo bueno, en la tontería de los, ¿cómo se llaman? Esos que no se pasan, sino en Influencers, influencers. los influencers, exactamente, dándole un valor del copón a un influencer que no tiene ni puta idea de nada, perdón por lo de nada, ¿ok? Porque los otros se lo merecen. Entonces, ese tipo de cosas, claro, es lo que nosotros deberíamos tratar de cohesionar o de estructurar bien, no solamente dentro de nuestras familias, para que la gente, para que los propios hijos puedan exponerse, entre comillas, con algún tipo de apoyo a esas cosas y poder valorar lo que son ellos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Cuando les cuento a ustedes que cuando nos fuimos a Colombia, después de recién casados, eh, uno de los hijos de Marta, uno de los niños nuestros, le estaban haciendo un bullying impresionante
Y cuando llega, él estaba muy encerrado, todas las cosas. Y cuando llega a Colombia, pues encuentra a todos los chinos, a chinito, y todas las tonterías y jugando, y toda la gente, entre comillas, alegre y todo, y cambió impresionantemente. En menos de 5 meses, él era el rey de la fiesta. Me invitaba a todo el mundo, pero impresionante. Y hace un año se terminó su grado en la London Business School con todas las cosas, y ahora es el coordinador en Ibérico de los exalumnos de allá. Entonces, claro, dice uno, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió? Pues así, con una sociedad estructurada que le ayudó y que lo sacó adelante. Y es que Claro, ahora claro. la individualidad jamás debería concederse, dijéramos, a una individualidad pura en donde yo sea quien haga las cosas, sino en donde sea más bien quien me expanda para enseñar lo que he aprendido. Y Qué de eso se bien, da, de manera que qué son, bueno, bien. ya conversaciones nuestras que son de las fantásticas, porque uno puede decir aquí lo que quiera, y si Dani no está aquí, me regaña y me dice, usted, Álvaro, pero, pero va a Álvaro, estar fantástico, ¿eh? Sí, una Al- cosa pues, sencilla y simple es una cosa más de semántica, que no podemos olvidar que una cosa es la pedofilia y otra cosa es la pederastia. claro, Cierto, Correcto. Es cierto. decir, totalmente. el pedófilo, yo puedo ser pedófilo y no tener ningún inconveniente en reconocerlo, y eso no tiene nada, es decir, hay límites de límites, pero no hay No, ningún, detrás de la pedofilia no hay nada moral ni evidentemente legal en contra de, ¿no? Y la pederastia es sí, el que sí aprovecha ese tipo de cosas para pasar al otro lado de la ley, del respeto y de la moral y del aprovechamiento de seres más débiles, etcétera. Pero es importante para no referirse al el pedófilo tal, no, no, es un pederastia. ok. El pedófilo puedo ser Andrés, yo, podemos ser Muy cualquiera de bien, nosotros. muy bueno, bien. le recuerdo la próxima sesión, la exhortación, la voy a volver a mandar en la invitación.